Buenas tardes a todas y todos. Hoy defiende su tesina como último acto como estudiante Pablo Vivero. La tesina fue dirigida por la licenciada Karina Hardenack y evaluada por las licenciadas Karina Otero y Carolina Gossis, que hoy van a evaluar la presentación oral. El título de la tesina es Programas de rehabilitación vestibular asociados a maniobras de reposicionamiento de partículas en el manejo del vértigo posicional paroxístico benigno en pacientes adultos. Adelante, Pablo. Bueno, antes que nada, buenas tardes a todos. En principio quería agradecer a las personas que hicieron posible la realización de este evento el día de hoy, tanto la coordinación de la carrera, mi tutora de tesis y obviamente el jurado, a las personas que están presentes en este momento y las que no me pudieron acompañar, obviamente que también. Bueno, repito nuevamente el título. Mi trabajo de investigación se titula Programas de rehabilitación vestibular asociados a maniobras de reposicionamiento de partículas en el manejo del vértigo posicional paroxístico benigno en pacientes adultos, cuya dirección estuvo a cargo de la licenciada Karina Hardenack. En primer lugar, voy a dar una breve introducción sobre la anatomía y fisiología vestibular para poder entender un poco de qué se trata el vértigo posicional paroxístico benigno. Voy a dar algunas generalidades de la patología y principalmente me voy a centrar en lo que son los tratamientos para poder plantear de alguna manera la problemática de investigación. Luego vamos a ver los objetivos, tanto general como específicos, la metodología utilizada para esta investigación, el análisis de los resultados y finalmente las conclusiones. En primer lugar, el equilibrio se define como el estado que permite al cuerpo mantener una postura estable contrarrestando la acción de la gravedad. Bajo esta facultad fisiológica, los seres vivos son capaces de percibir su posición tanto en un estado de reposo o bien de movimiento. Digo esto porque el sistema vestibular es uno de los encargados en sí en la mantención del equilibrio. Este se encuentra entre un sistema de tubos y cavidades óseas excavadas en la porción petrosa del hueso temporal, lugar que se reconoce como laberinto óseo, y aquí se alojan una serie de estructuras y órganos huecos que pasan a formar parte de lo que se conoce como laberinto membranoso. Este último, a su vez, se divide en dos partes principales. Por una parte, los órganos otolíticos, constituidos por dos estructuras orientadas perpendicularmente entre sí, denominadas subtrículo y sáculo, y por otro lado, por los conductos semicirculares, que son tres conductos más o menos circulares, ubicados en cada lado de la cabeza, dispuestos en una orientación casi ortogonal entre sí y en diferentes direcciones en el espacio. Dado su ubicación, se denominan anterior o superior, posterior, lateral u horizontal. Cabe destacar que entre ambos laberintos circula un fluido denominado perilinfa, mientras que dentro del laberinto membranoso discurre otro denominado endolinfa. Desde el punto de vista funcional, los órganos otolíticos se encargan de detectar las aceleraciones lineales producidas por los movimientos de la cabeza, tanto ascenso, descenso, ventrodorsales, así como también laterales. La parte receptora de estos órganos son las máculas otolíticas. Como bien vemos en el esquema que se encuentra aquí debajo a mi izquierda, se encuentran formadas por una gran cantidad de células pilosas que orientan sus hilos en sentido ascendente, recubiertas por una capa gelatinosa con una gran cantidad de cristales de carbonato de calcio que se denominan otolitos. Dado que la densidad específica de estos otolitos es superior a la del líquido endolinfático, son capaces de provocar la deflexión de las células ciliadas en función de la fuerza de gravedad aplicada, provocando entonces la despolarización o hiperpolarización de las células. En el caso de los conductos semicirculares, se encarga de detectar las aceleraciones angulares producidas por los movimientos de la cabeza en cualquier plano del espacio. La parte receptora son las crestas ampulares, que se ubican en la polla de los conductos, situadas en los extremos, conformadas por una gran cantidad de células ciliadas, mecanorreceptoras y de sostén. Aquí es la propia dirección del líquido linfático, ya sea mediante una corriente ampulípeta que se dirige hacia la ampolla o bien ampulífoda que se aleja, la que produce la activación o inhibición de las células. Cuando se estimula el vestíbulo, el impulso neural puede dirigirse en dos direcciones, por un lado hacia los núcleos oculomotores, desencadenando reflejo vestibulocular, o bien hacia las astas anteriores medulares, desencadenando reflejo vestibuloespinal o vestíbulo cervical. En el caso del reflejo vestíbulo ocular, se encarga de mantener estable la mirada en un punto fijo mientras la cabeza y el cuerpo se desplazan. Se da por activación misma de los conductos semicirculares y mediante movimientos compensatorios, ya que en condiciones normales los desplazamientos de la cabeza tienen igual dirección y velocidad que el de los ojos, pero sentido contrario.
En el caso del reflejo vestibuloespinal, se encarga de la mantención del equilibrio postural a nivel global mediante el control del tono de los músculos extensores, en sí antigravitatorios, y se da mediante lo que es el principio de inervación recíproca. En el caso del reflejo vestibulocervical, participa de forma accesoria en sí con el reflejo vestibulocular en el mantenimiento de la estabilidad de la mirada mediante ajustes posturales principalmente a nivel del cuello. En sí, estos tres reflejos, que tienen origen en el vestíbulo, tienden a mantener en sí el control postural global del individuo en el espacio, sin olvidarnos que esto no solamente va a depender del vestíbulo, sino también de aferencias visuales y también proprioceptivas, conformando lo que se conoce entonces como trípode del equilibrio. Bien, dicho esto, el vértigo posicional paroxístico benigno, BPPB, se trata de un síndrome vestibular episódico que se va a dar de forma secundaria a un trastorno causado por la movilización de otoconias, es decir, de otolitos, que se desprenden desde la membrana del utrículo y se desplazan hacia los conductos semicirculares. El BPPB representa aproximadamente el 30% de las disfunciones vestibulares periféricas, aunque también existen otras. Se da generalmente después de los 40 años de edad, con un pico máximo entre los 50 y 70 años, con mayor frecuencia en el sexo femenino, en una proporción 2:1 en comparación con el masculino. Tiene una incidencia anual calculada de 64 cada 100.000 habitantes, con una prevalencia estimada durante la vida del 2,4% de la población. Desde el punto de vista etiológico, en el 50% de los casos son idiopáticos, los demás son secundarios y la causa más frecuente es el traumatismo craneoencefálico. Entre los conductos semicirculares afectados, el posterior resulta frecuentemente comprometido en el 85% de los casos, el horizontal entre el 10 y el 12% y el anterior en el 3%. Desde el punto de vista clínico, se manifiesta mediante lo que son cambios posicionales, que son las situaciones desencadenantes, y el cuadro que desencadena es una sintomatología caracterizada por vértigo, que es la sensación ilusoria de movimiento, tanto del ambiente hacia uno mismo o viceversa, acompañado de nistagmo. Existen también otros signos y síntomas concomitantes, tales como cefalea, náuseas, vómitos y sudoración fría debido a la estimulación vagal producida. Cabe destacar, dada su presentación clínica, que se trata de una patología realmente incapacitante, no solamente con consecuencias personales, sino también sociales, ya que no solamente condiciona en gran medida las actividades de la vida diaria del paciente, sino también que genera un impacto negativo sobre las relaciones interpersonales, sobre aquellos que lo padecen y su entorno. Desde el punto de vista fisiopatológico, básicamente se da por migración otolítica. Los otolitos pueden migrar o bien hacia la cúpula de los conductos y adherirse a las crestas ampulares, o bien migrar hacia la luz misma de los conductos semicirculares y quedar flotando en los conductos dentro de lo que es la endolinfa. El primer mecanismo es la cupulonitiasis, el segundo es canalitiasis. En el segundo caso es el más frecuente. Cualquiera de los dos mecanismos originan un estímulo vestibular asimétrico desencadenante del cuadro del BPPB. Desde el punto de vista diagnóstico, una vez que se diferencia el vértigo periférico del central, para eso existen diferentes pruebas clínicas, se debe constatar el vértigo tanto en su duración, generalmente son episodios paroxísticos menores a 1 minuto de duración, las situaciones desencadenantes, que son los cambios posicionales, generalmente cuando los pacientes se acuestan en la cama, giran hacia un lado, hacia el otro, o bien se levantan, situaciones más estrictas, y también los síntomas asociados como veníamos viendo. Asimismo, existen una serie de maniobras, que son maniobras de provocación, las cuales permiten detectar el conducto semicircular afectado en función del nistagmo manifestante. Entre todas ellas, las más destacadas son las maniobras de distal pipes, utilizada prácticamente de forma patognomónica para el BPPB del canal posterior, en menor medida para el BPPB del canal anterior, y la maniobra de Pagnini-Lembert o roll test para el BPPB del canal horizontal. El tratamiento de elección para el BPPB consiste en manipulaciones específicas que van a diferir en su ejecución según el canal comprometido en el proceso patológico. Estas se denominan comúnmente maniobras de reposicionamiento de partículas o maniobras de reposicionamiento canalicular. Y el objetivo de las mismas es reconducir el otolítico desde los conductos hacia el utrículo nuevamente, con el fin de evitar la crisis de vértigo por estimulación del conducto semicircular afectado. Entre todas ellas, las más destacadas son las maniobras de Epley y la maniobra de Sherman, utilizadas para el BPPB del canal posterior. Existen otras también, como la maniobra de giro 360 de Lembert y Buffoni para el BPPB del canal horizontal,
y la maniobra de Jacobino para el BPPV del canal anterior. A partir del conocimiento y puesta en práctica de este tipo de maniobras, se llevan a cabo diversas investigaciones destinadas a averiguar cuán efectivas resultan las mismas para el tratamiento de la patología. Tal es así que investigaciones como la de Shetmond, Lin y Gandolfo, esta última fue realizada en Argentina, publicada en el año 2015. A través de esta se constató una tasa efectiva para la maniobra de Epley que va desde el 84 al 98% para la reconducción otolítica del canal posterior. Existen también otras investigaciones, como la de Carnevale y Hu, ambas publicadas en el año 2017, quienes constataron una tasa efectiva para las maniobras de reposicionamiento implementadas para el canal horizontal entre el 78 y el 88%, y para el canal anterior entre el 66 y 73%. Si bien a partir de esto se desprende una alta efectividad de las maniobras de reposicionamiento, principalmente las destinadas a la reconducción del canal posterior, cabe destacar que la mayoría o todas las investigaciones en sí coinciden que la repetición de los procedimientos reposicionales conllevan a la optimización de los resultados. Es decir, mayor cantidad de procedimientos, mayor efectividad vamos a tener. Ahora bien, más allá de la alta efectividad informada por este tipo de maniobras, existe cierta cantidad de pacientes que suelen experimentar una serie de sucesos que impactan de forma negativa sobre el estado de salud de estas personas. Por un lado tenemos lo que se conoce como sintomatología residual, que es una sensación de aturdimiento acompañado de signos de inestabilidad y desequilibrio, ya no atribuibles a cambios posicionales y que se dan en posturas tanto estáticas como dinámicas. Esta condición, conocida en la literatura como mareos residuales, afecta aproximadamente a 2/3 de la población que resuelve satisfactoriamente el BTPV y es descrita en sí por los pacientes como una sensación de inseguridad y falta de confianza en la propia estabilidad corporal. Otro evento que suele manifestarse con frecuencia es la reaparición del BPPV. Se informan tasas que oscilan entre el 14 y 15% anual y que inclusive pueden alcanzar hasta el 50% en seguimientos prolongados. Si bien la mayoría de las recurrencias suelen aparecer luego o dentro del rango de los 6 meses luego del tratamiento reposicional, cabe destacar que la SEOR, la Sociedad Española de Otorrinolaringología, afirma que las probabilidades se incrementan con el tiempo independientemente del conducto afectado o maniobra utilizada en el tratamiento de la patología. Más allá de esto, cabe destacar que existen ciertos factores que predisponen a estos eventos, entre ellos el tiempo en que el paciente manifieste la sintomatología hasta que finalmente es resuelta, la edad de los pacientes, la disfunción utricular, un factor de riesgo que ocasiona así el desprendimiento otolítico del utrículo, los estados de ansiedad o de depresión, así como también la ingesta de fármacos. En materia de tratamiento existe también lo que se conoce como rehabilitación vestibular, que es una intervención terapéutica que consiste en un conjunto de actividades físicas dirigidas a pacientes que presentan disfunciones o enfermedades del sistema vestibular periférico y o núcleos vestibulares. Sin ir más lejos, la Asociación Americana de Terapia Física la define de una forma más precisa como una terapia basada puramente en ejercicios, independientemente de las maniobras de reposicionamiento, y destinadas a promover un fenómeno conocido como compensación central. Cuando hablamos en sí de compensación central, hablamos de un proceso que se sucede luego de haber sufrido una lesión vestibular uni o bilateral de cualquier etiología y que supone toda una reorganización o un reordenamiento de las áreas cerebrales y del sistema vestibular implicadas en la mantención del equilibrio con el fin de recuperar el mismo. Básicamente, este fenómeno de compensación se fundamenta sobre 3 mecanismos básicos. Por un lado, el mecanismo de habituación, que se activa mediante la repetición de situaciones desencadenantes, es decir, esta repetición del síntoma en sí que afecta al paciente genera a través del tiempo nuevas representaciones a nivel central, las cuales luego de un determinado periodo dejan de mostrarse de alguna manera discordante con la imagen periférica futura. Entonces la sintomatología decrece gradualmente. El mecanismo de adaptación que se establece para el reflejo vestibulo-ocular como una forma de regular la ganancia del mismo, permitiendo el correcto enfoque de la imagen en la retina mientras los desplazamientos de la cabeza suceden y disminuyendo a su vez el cociente entre la velocidad de desplazamiento cefálica y la velocidad de desplazamiento ocular.
Y existe otro mecanismo, que es el de sustitución, que aquí las funciones vestibulares no son restauradas, sino más bien sustituidas por otras señales o estrategias motoras, ya que, como bien dijimos, el equilibrio no solamente se vale del sistema vestibular, sino también que depende de otras aferencias, como bien habíamos visto. Bueno, sobre los mecanismos anteriormente descritos se fundamentan los 4 grupos de ejercicios que forman parte de la rehabilitación vestibular. Entre ellos tenemos ejercicios de habituación, que tienen como fin desencadenar el cuadro vertiginoso en sí que afecta al paciente. Ejercicios de estabilidad de la mirada, que se establecen para el reflejo vestibulocular mediante el seguimiento de objetos, ya sea que se encuentren estacionarios o en movimientos, alternados con movimientos de cabeza. Ejercicios de equilibrio de marcha, que entrenan el equilibrio en diferentes condiciones y diferentes niveles de dificultad, y la marcha, así como también sobre sus diferentes variables. Y ejercicios físicos de acondicionamiento general, que aquí se involucran otro tipo de actividades, como lo que es el fortalecimiento muscular, actividades de coordinación, recreativas y juegos, de manera tal que el paciente logre afianzarse nuevamente sobre sus actividades de la vida diaria y logre reincorporarse gradualmente en su entorno social. Cabe destacar con respecto a los ejercicios que existen una serie de ejercicios ya protocolizados dentro de la rehabilitación vestibular. Entre ellos tenemos los ejercicios de Brandalov, que son considerados prácticamente ejercicios de habituación, y los ejercicios del Cartoon-Cooksey, que involucran más bien actividades más complejas que se van dando de forma gradual y progresiva y que se basan principalmente sobre los demás tipos de ejercicios. Ahora bien, la combinación de los diferentes grupos de ejercicios como parte de un plan de tratamiento forman parte de lo que se conoce en sí como de programas de rehabilitación vestibular. Estos programas en sí parten desde lo que es la evaluación inicial del paciente para lograr determinar el grado de déficit que lo afecta, el establecimiento de objetivos tanto a mediano y largo plazo, la adecuación de un plan de ejercicios acorde a esos objetivos y obviamente con evaluaciones periódicas para poder constatar de alguna manera la evolución del paciente. Fíjate si querés con el mouse sobre la flechita que está en la misma imagen. Sí, se quedó como Sí, colgada la pantalla. anda con el cursor, si no, y fíjate en en el extremo izquierdo abajo, en la misma pantalla, fíjate, con el cursor, si te puedes acercar ahí. Volver a compartir. Tranquilo, no hay apuro, no pasa nada. ¿Te deja compartir pantalla o no? Bueno, está todo congelado. Bien, como bien estaba diciendo, la combinación de estos grupos de ejercicios forman parte de lo que se conoce como programas de rehabilitación vestibular. En sí, estos programas en sí parten de lo que es una evaluación inicial para tratar de entender el grado de déficit en sí que afecta al paciente, el establecimiento en sí de los objetivos, tanto a corto, mediano plazo, para poder adecuar un plan de ejercicios adecuado a los objetivos planteados y obviamente con evaluaciones periódicas para constatar la evolución del paciente. Con respecto a estos tratamientos, existen diversas investigaciones, como la de Cohen 2005, Whitney 2011 y una revisión Cochrane llevada a cabo en el año 2015, las cuales compararon de forma aislada los resultados de los ejercicios vestibulares en el tratamiento de UPPB en comparación con las maniobras de reposicionamiento y la terapia simulada.
Si bien a partir de estas investigaciones se desprende que las maniobras reposicionales deben ser utilizadas como tratamiento primera línea, no descartan del todo la utilización de ejercicios vestibulares para el tratamiento del BPPV, teniendo en cuenta los efectos beneficiosos que se pudieron demostrar en comparación con la terapia simulada. A raíz de estas conjeturas, sí, existen diferentes publicaciones actuales, inclusive diferentes guías de prácticas clínicas, las cuales avalan la utilización de programas de rehabilitación vestibular seguido de maniobras reposicionales para el tratamiento del BPPV, justificando su aplicación clínica basándose principalmente en los efectos que estos programas no solamente pudieran tener sobre los síntomas asociados al BPPV, sino también sobre los eventos en sí que suelen sucederse luego de los reposicionamientos de partículas. Sin embargo, a pesar de todo esto, no se especifica en la literatura de manera clara y específica si los programas de ejercicios vestibulares asociados a maniobras constituyen de manera efectiva a mejorar los resultados del tratamiento o proporcionan algún tipo de beneficio adicional al mismo. Por eso, a partir de esto, me planteé como objetivo general demostrar si los programas de rehabilitación vestibular asociados a maniobras de reposicionamiento son efectivos y o aportan algún beneficio adicional en el tratamiento del vértigo posicional paroxístico benigno en pacientes adultos. A partir de esto se prendieron diferentes objetivos específicos, entre ellos fueron comprender los mecanismos fisiopatológicos desencadenantes del PPPV, conocer las maniobras de reposicionamiento de partículas implementadas en el tratamiento de la patología, así como también conocer la tasa de efectividad de las mismas, identificar los síntomas manifestados por los pacientes luego de la reconducción de partículas, así como también conocer la tasa de recurrencia patológica, describir los ejercicios que forman parte de los programas de rehabilitación vestibular, así como también comprender los mecanismos fisiopatológicos que fundamentan su aplicación dentro de la práctica clínica, y por otro lado, analizar y comparar los resultados de tratamientos que involucren maniobras de reposicionamiento por un lado y por otro lado incluyan programas de rehabilitación vestibular. Mi trabajo se fundamentó bajo una revisión bibliográfica de artículos publicados en los últimos 6 años. Para esto recurrí a diferentes bases de datos, entre ellas PubMed, Cochrane Library y Cielo. También hice uso de la Biblioteca Virtual de Salud para este propósito. Como estrategia de búsqueda, en primer lugar, seleccioné diferentes palabras clave mediante términos DEX, MESH y términos libres, que se encuentran detallados aquí debajo, los cuales después fueron combinados por medio de operadores lógicos, en mi caso OR y AND, para poder establecer una estrategia de búsqueda adecuada a los objetivos de la investigación. Para la selección final de artículos, tuve en cuenta diferentes criterios de inclusión y exclusión que vamos a ver a continuación. Entre los criterios de inclusión, artículos publicados entre 01 y 01 del 2016 y 31 del 12 del 2022, estudios en humanos sin distinción de sexo y mayores de 18 años, estudios en los que los participantes tengan diagnóstico confirmado de PPPV, y con respecto a las intervenciones, maniobras de reposicionamiento de partículas, programas de rehabilitación vestibular. Entre los criterios de exclusión, publicaciones establecidas fuera de las fechas en sí en los criterios de inclusión, estudios en que los participantes sean menores de 18 años de edad, estudios en idioma chino, estudios en que los participantes tengan algún tipo de difusión vestibular periférica no diagnosticada, y con respecto a las intervenciones, utilización de fármaco o alguna otra intervención no especificada en los criterios de inclusión. Se seleccionaron para la revisión un total de 9 artículos, los 9 corresponden a ensayos controlados aleatorios, 3 de ellos fueron realizados en Brasil, 2 en Irán, mientras que los demás se llevan a cabo en Turquía, Tailandia, Malasia e India. Entre las variables analizadas por cada uno de los artículos, algunos analizaron 1, otros 2, otros 3, se estudiaron los efectos de la rehabilitación vestibular asociados a maniobras reposicionales sobre el equilibrio y marcha, sobre la sintomatología residual, sobre la recurrencia del BPPV, sobre la resolución aguda del cuadro del BPPV y sobre la calidad de vida de los pacientes. A continuación, vamos a ver cada uno de los artículos seleccionados en función de las variables analizadas por cada uno de ellos. En primer lugar, entre las investigaciones que abordaron los efectos de la rehabilitación vestibular sobre el equilibrio de marcha, encontramos un primer estudio llevado a cabo en Malasia por Seitu y colaboradores, publicado en el año 2021. Aquí seleccionaron una muestra de 28 participantes, las dividieron al azar en 2 grupos de tratamiento,
Un grupo control fue sometido a maniobras de reposicionamiento, mientras que un grupo experimental adicionalmente recibió un programa de rehabilitación vestibular. El seguimiento tuvo un total de 6 semanas, con evaluaciones periódicas durante el tratamiento, y tras la evaluación de los resultados pudieron ver que el grupo experimental obtuvo importantes mejoras en comparación con el grupo control, ya que no solamente mejoraron el equilibrio en diferentes condiciones, sino también la marcha, así como también las transferencias. Es importante también que los pacientes de este grupo obtuvieron una mayor puntuación en el Activity Specific Balance Confidence, que es una escala que permite valorar en sí la confianza que tiene el paciente para la realización en sí de diferentes actividades de la vida diaria en función a un determinado síntoma que pueda afectarlo en un determinado momento. Años antes, Rivero y colaboradores habían realizado un ensayo estudiando estas mismas variables de análisis. Si bien este estudio contó con una muestra más reducida y un seguimiento más prolongado, tras la evaluación de los resultados pudieron ver que el grupo experimental, que había sido sometido a rehabilitación vestibular, además de maniobras de reposicionamiento, obtuvieron importantes mejoras en diferentes condiciones de equilibrio, tanto estáticas como dinámicas, así como también mejoraron diferentes parámetros en los diferentes variables de marcha. Esto último fue posible gracias a la utilización del índice dinámico de marcha, ya que permite evaluar diferentes demandas que el paciente debe ir sorteando de alguna manera a medida que va caminando. Punto en común entre estos dos artículos es que los dos utilizaban programas de rehabilitación vestibular personalizados y principalmente supervisados, factor que parece tener cierta influencia sobre los resultados obtenidos. Otro punto a considerar es que la edad promedio de los pacientes del grupo experimental, en el estudio seleccionado por Ribeiro, fue de 69 años, 15 puntos mayor que los seleccionados por Seitu, lo que da a entender entonces que la rehabilitación vestibular promueve importantes beneficios sobre el equilibrio y la marcha, independientemente de la edad de los pacientes. Sin embargo, teniendo en cuenta que las diferencias entre grupos en el estudio de Seitu se observaron en la cuarta semana de tratamiento, en el de Ribeiro se observaron principalmente desde la quinta semana en adelante e inclusive hasta la semana 13, llega a pensar entonces que pacientes de edad avanzada puedan requerir algún tipo de tratamiento aún más prolongado con el fin de alcanzar un adecuado grado de compensación vestibular. En contraste con estos estudios, Takalán y colaboradores, mediante un estudio publicado en Turquía en el año 2021 y bajo medidas de valoración objetivas, no encontraron efecto alguno de la rehabilitación vestibular sobre un grupo de pacientes que habían sido sometidos justamente a este tipo de terapias sobre el equilibrio y la marcha. Cabe destacar igualmente que este estudio tuvo una gran limitación, ya que el programa que se implementó fue un programa de tipo domiciliario, a pesar de que los pacientes fueron instruidos de manera presencial para la realización de los ejercicios. Estos fueron realizados en sus domicilios y de forma autoasistida. Es importante citar acá palabras de la Asociación Americana de Terapia Física, quien establece con respecto a la rehabilitación vestibular que la falta de supervisión por parte de un personal especializado puede llevar a una implementación inadecuada de las actividades, falta de progresión e incumplimiento del tratamiento por parte de los pacientes. Esto sobre todo tenemos que tenerlo en cuenta, ya que pacientes de edad avanzada pueden traer aparejados muchos déficits cognitivos, alteraciones funcionales e inclusive miedo a las caídas, que pueden ser factores que pueden generar en gran medida un condicionante para que puedan llevar a cabo un programa de tipo domiciliario y mucho más de forma autoasistida. En relación a los efectos de la rehabilitación vestibular sobre los mareos residuales, Federal y colaboradores, mediante un estudio publicado en Irán en el año 2021, y bajo medidas de resultado como el Dizzy Handicap Inventory y el Vertigo Symptom Scale, no encontraron efecto alguno de la rehabilitación vestibular sobre un grupo de pacientes que habían manifestado mareos residuales luego de reposicionamientos exitosos. Cabe destacar que el DHI, el Dizzy Handicap Inventory, es una escala que permite valorar la discapacidad autopercibida por el paciente como consecuencia del vértigo, la más utilizada en la rehabilitación vestibular, y la BCS, que es el Vertigo Symptom Scale, permite valorar en sí la intensidad y la gravedad con la que se manifiesta el síntoma vertiginoso, teniendo en cuenta los grados de ansiedad y excitación autonómica en el paciente.
Ahora bien, con respecto a las observaciones, este programa de rehabilitación vestibular implementado fue de tipo domiciliario, al igual que el de Ribeiro, y otro factor a tener en cuenta es que las medidas de evaluación utilizadas fueron medidas de evaluación subjetivas, sin ningún tipo de correlación objetiva, y tenemos que tener en cuenta ya que a veces lo objetivo y lo subjetivo no suelen ir de la mano en cuanto a los resultados. Sin embargo, esto último es relativo porque Rodríguez y colaboradores, mediante una publicación llevada a cabo en el año 2019, mediante su investigación, utilizando similares medidas de resultados, llevaron a resultados diferentes. Como bien vemos en el gráfico de barras que se ubica debajo a mi izquierda, tras la evaluación mediante lo que es la escala visual analógica, un grupo de pacientes, grupo experimental, que fue sometido a rehabilitación vestibular luego de maniobras reposicionales y que habían manifestado de mareos residuales, que se encuentran en negro, obtuvieron la total remisión de los síntomas hacia el primer mes de tratamiento, y esto mismo no ocurrió en un grupo control, que había sido sometido solamente a maniobras reposicionales, lo que se encuentran en gris, que no habían obtenido los resultados similares a los del grupo experimental. Cabe destacar que la diferencia entre grupos estuvo significativamente durante los primeros meses de tratamiento y hacia el final mes de tratamiento, al finalizar el tratamiento, es importante destacar que los pacientes del grupo control lograron reducir también la sintomatología residual, logrando alcanzar de alguna manera a los pacientes del grupo experimental. Con esto quiero decir que la rehabilitación vestibular tuvo efectos beneficiosos y esos efectos se vieron principalmente reflejados en la aceleración del proceso compensatorio, ya que permitieron alcanzar mejores resultados en un menor tiempo de tratamiento. Ahora bien, sin embargo, con respecto a la evaluación por medio de la DHI, tras al primer mes de tratamiento, se observaron diferencias entre grupos, entre el grupo experimental y el grupo control, a favor del grupo experimental, y estas diferencias se mantuvieron de forma significativa hacia finalizar el tratamiento, llegando a entender entonces que los programas de rehabilitación vestibular, en este caso este que se implementó en este estudio, produjo en sí efectos significativos, en sí beneficiosos sobre la resolución de los mareos residuales. Sin ir más lejos, Badurija y colaboradores, mediante un estudio publicado en Brasil en el año 2021, evaluaron dos enfoques de ejercicios vestibulares diferentes sobre los mareos residuales. Tal es así que sometieron una muestra de 30 participantes que habían tenido mareos residuales luego de reposicionamientos exitosos. Los dividieron en dos grupos de tratamiento. Al grupo A se le asignaron ejercicios de Tantum-Cuxi, mientras que al grupo B ejercicios de Brandalot. Tras la evaluación de los resultados, que fue por medio de la DHI, como bien vemos en las tablas superiores, tanto a nivel intragrupo y con la comparación en sí pre y post intervención, se observaron diferencias significativas dentro de ambos grupos, lo que da a entender entonces que tanto un enfoque de ejercicios como otros resultan sumamente efectivos para el tratamiento de los mareos residuales. Sin embargo, cuando se hizo la comparación entre los grupos, como bien vemos en la tabla que se encuentra aquí debajo, no se observaron diferencias significativas entre los mismos, lo que da a entender entonces que tanto un enfoque de ejercicios como otro resulta totalmente efectivo de igual manera para el tratamiento de los mareos residuales. Es importante destacar que particularmente los ejercicios de Carlton-Cooksey habían sido bien evidenciados por Rodríguez y colaboradores en el estudio anterior sobre la resolución de los mareos residuales, ya que justamente el protocolo de rehabilitación vestibular que habían implementado consistía en la realización de este tipo de ejercicios. Rodríguez y colaboradores también pudieron evaluar la recurrencia de los síntomas, tales así que observaron que 4 de 15 pacientes pertenecientes al grupo control, que había sido sometidos a maniobras de reposicionamiento, recurrieron al cabo de 24 semanas, que es un tiempo considerable para la reaparición del cuadro, como bien habíamos dicho, y esto no sucedió en un grupo control que había sido sometido a rehabilitación vestibular, aparte de maniobras de reposicionamiento. Con esto quiero decir que el programa de rehabilitación vestibular implementado tuvo un efecto beneficioso sobre la disminución de la tasa de recidiva. Con respecto a esto, José Navarri y colaboradores, mediante un estudio publicado en Irán, estudió los efectos de la rehabilitación vestibular sobre la recurrencia del BPPV, pero en sujetos con disfunción otolítica concomitante.
Para esto dividió una muestra de 45 participantes en 3 grupos de tratamientos. Al grupo 1, que tenía BEM normales, se le asignaron maniobras de reposicionamiento. Al grupo 2, que tenían BEM alterados, se le dieron maniobras también de reposicionamiento, mientras que al grupo 3, que tenía BEM alterado, se le adicionó adicionalmente un programa de rehabilitación vestibular. Cabe destacar que los BEM son potenciales miogénicos vestibulares evocados, que son estudios en sí que se utilizan para diagnosticar justamente la disfunción del utrículo y del nervio vestibular. Por lo tanto, la disfunción utricular. Tras el análisis de los resultados, tanto dentro del grupo 1, grupo 2 y grupo 3, se observaron tasas de recurrencias del 6,7, 40% y 13% respectivamente. Como bien vemos en el cuadro, en la tabla resumen que se encuentra a mi derecha, la diferencia comparativa entre el grupo 1 y 2, que fue realmente significativa, dio cuenta en sí de que la disfunción utricular produce en sí una mayor probabilidad del aumento de la reaparición del cuadro del BPPV, mientras que la diferencia hallada comparativa entre el grupo 1, entre el grupo 2 y el grupo 3, que fue realmente significativa, da cuenta entonces de la eficacia del programa de rehabilitación vestibular implementada en relación a la disminución de la tasa de recidiva en sujetos con disfunción otolítica concomitante. En contrapartida con estos dos estudios, Rivero y colaboradores, mediante una publicación realizada en el año 2016, informaron que 2 de 7 pacientes pertenecientes a un grupo control que habían sido sometidos a maniobras de reposicionamiento habían recurrido, mientras que este evento solo se observó en 1 de 7 pacientes de un grupo experimental que había sido sometido además a maniobras de reposicionamiento y un programa de rehabilitación vestibular. Si bien a partir de esto se puede ver una mínima diferencia a favor del grupo experimental, no fue lo suficientemente significativa como para atribuir un beneficio del programa de rehabilitación implementado sobre la disminución de la tasa de recurrencia. Cabe destacar en este punto que este estudio igualmente tuvo ciertas limitaciones, tanto lo que es una muestra reducida como las comorbilidades que padecían los pacientes, ya que los pacientes que justamente recurrieron traían aparejados ciertos factores de riesgo, ponen en discusión de alguna manera los resultados obtenidos. Acá quiero citar un estudio que fue reciente publicado en el año 2022, quien establece que diversos factores como la hipertensión arterial, diabetes, hiperlipidemia, osteoporosis y deficiencia de la vitamina D aumentan la probabilidad de recurrencia patológica. Con esto quiero decir que debería estudiarse los efectos de la rehabilitación vestibular sobre la recurrencia de los síntomas, principalmente teniendo en cuenta los factores de riesgo que pueden influir en esta variable de análisis. Con respecto a los efectos de los programas de rehabilitación vestibular sobre la resolución del cuadro agudo del BPPV, hay un estudio llevado a cabo en Tailandia, publicado por Pirung Chan y colaboradores en el año 2019, quienes observaron que dentro de un grupo experimental que había sido sometidos a maniobras de reposicionamiento, adicionalmente un programa de rehabilitación vestibular, obtuvieron la total remisión de los síntomas. O sea que el 100% de los pacientes lograron la total curación de la patología, mientras que esto mismo no sucedió en un grupo control que había sido sometidos a maniobras de reposicionamiento de partículas solamente. Si bien a partir de esto se desprende que los programas de rehabilitación vestibular tienen un efecto sobre la resolución del cuadro agudo del BPPV, cabe destacar que este programa que se llevó a cabo consistió en una mezcla de maniobras reposicionales con ejercicios vestibulares, es decir, que los pacientes realizaban maniobras de reposicionamiento en consultorio y adicionalmente las realizaban también en sus domicilios de forma autoasistida con una mezcla de ejercicios vestibulares. Por lo tanto, resulta dificultoso saber si la efectividad del tratamiento estuvo dada o bien por los mismos ejercicios vestibulares implementados o bien por la repetición misma de los procedimientos reposicionales. Es importante recordar en este punto, como bien lo había mencionado, que existe suficiente evidencia la cual establece que la repetición de las maniobras de reposicionamiento conlleva a la optimización de los resultados del tratamiento del BPPV. Teniendo en cuenta esta observación y que Rivero y Tacalán, quienes también habían estudiado esta variable de análisis y no habían detectado efecto alguno de la rehabilitación vestibular
sobre la resolución del BPPV más allá del logrado por las maniobras de reposicionamiento de partículas, queda establecido entonces que el único medio efectivo para la resolución del cuadro vértigo-nistagmo característico del BPPV es la reconducción otolítica. Para finalizar, con respecto a los efectos de la rehabilitación vestibular sobre la calidad de vida, de los 9 estudios seleccionados, 6 estudiaron estas variables de análisis. Para eso utilizaron diferentes medidas de resultados, entre ellos el DHI, la VAS y el BSS. Si bien durante todos los estudios se pudieron ver efectos positivos, así que todos los pacientes mejoraron la calidad de vida tras la diferencia a nivel intragrupo que se pudo comparar, es importante destacar que solamente 2 estudios pudieron demostrar el efecto positivo de la rehabilitación vestibular sobre esta variable de análisis a través de las comparativas significativas entre grupos. Igualmente, con respecto a esto, quería hacer una aclaración, ya que los medios de evaluación utilizados para la calidad de vida son medios en sí subjetivos, ya que dependen en sí al 100% de la percepción misma del paciente, y que por otro lado los programas de rehabilitación vestibular incluyen un tipo de ejercicios que son ejercicios de habituación que, como bien habíamos visto, tienen como finalidad la provocación del vértigo. Con esto quiero decir que los pacientes, mientras estén sometidos a este tipo de terapia y principalmente a este tipo de ejercicios, por momentos podrían percibir alguna sensación vertiginosa aumentada, en tanto no logren alcanzar un grado de compensación suficiente, y esto podría alterar directamente los resultados obtenidos por medio de la valoración por medio de estas escalas. Bien, como conclusiones finales, a través de esta revisión pude ver que los programas de rehabilitación vestibular no tienen efecto sobre la resolución del BPPV más allá del logrado por las maniobras de reposicionamiento de partículas. Sin embargo, la adición de programas de rehabilitación vestibular promueven importantes beneficios tanto a seguimientos de mediano y largo plazo que valen la pena considerar. Desde el punto de vista funcional, promueven una mayor estabilidad ante situaciones desequilibrantes como consecuencia de los mareos residuales, a su vez mejoran la marcha y otras actividades dinámicas, lo que conlleva en conjunto a un eficaz desempeño de las actividades de la vida diaria. Con respecto a las recurrencias, los pacientes sometidos a la rehabilitación vestibular generalmente no suelen recurrir, por lo menos durante los primeros meses. Sin embargo, como bien lo mencioné, harían falta seguimientos más prolongados y teniendo en cuenta también los factores de riesgo que pueden predisponer en sí a la reaparición del cuadro. Con respecto a los aportes de la rehabilitación vestibular sobre la calidad de vida, como bien vimos recientemente, son discutidos. No obstante, creo que habiéndose demostrado de forma objetiva que la rehabilitación vestibular impacta de forma positiva sobre la autonomía de los pacientes, creo que esto debería reflejarse de igual manera sobre aquellos aspectos personales y sociales que contribuyen a su bienestar. Y con respecto a los protocolos en sí de la rehabilitación, no existen protocolos específicos más allá de los ejercicios de Tartu-Puxi y Brandarov. Sin embargo, se ha demostrado que la terapia en sí, supervisada, progresiva y graduada en sí en cada paciente en particular, permite alcanzar resultados satisfactorios en comparación con la terapia autoasistida. Ahora bien, y como observación personal, y esto lo puse en mi trabajo de investigación, creo que para mí sería de gran importancia difundir no solamente el conocimiento de la patología, sino también de las terapias propuestas en instituciones de salud y ámbitos académicos, no solamente con el fin de ampliar en sí las posibilidades terapéuticas dentro de lo que es la práctica clínica, sino también de promover diversas investigaciones futuras con el fin de alcanzar un mejor abordaje del paciente con vértigo posicional paroxístico benigno. O sea que se trata de una patología muy frecuente y que muy pocos en realidad conocen. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias. Muy Paso bien. a mostrar la bibliografía utilizada para el trabajo. Está bien, Pablo, eso ya no hace falta. Excelente tu presentación. Dejo de compartir. Perfecto. Vamos a dar lugar, no sé, Caro, si querés hacer algún comentario al respecto. Sin preguntas, Luis. Bueno, perfecto. Damos lugar entonces a que
los jurados se conecten entre sí para hacer después la devolución final. Mientras tanto, nada, Perfecto. te comento. Abandonamos. Perfecto. Te comento entonces, nada, parece que estamos cerca de tu último acto como estudiante, se te complicó un poco en el medio. Sí, no,